Santo de Dios. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 14. Recuerde que en estos 10 primeros versículos se narra una historia que a continuación del capítulo 13, del cual Saúl, el rey de Israel, luego de haber sido confrontado por el profeta Samuel, quedó prácticamente descartado por Dios, ya que éste había cometido, si así se lo quiere decir, un sacrilegio, al haber él tomado a su propia cuenta el llevar un acto tan solemne como era el de sacrificar los holocaustos delante de Dios. Samuel en ese sentido era el profeta y el sacerdote habilitado para celebrar tal ritual. Dios por su parte prácticamente lo dejó a un lado. De ahí que en el capítulo 14, luego de que se lleva a cabo el sacrificio, prácticamente se lo ve a un Saúl solo con su ejército, pero ya nada más se dice del profeta Samuel. Sin embargo, Dios en su misericordia había, diríamos, puesto en su memoria, había puesto delante de sí el volver a libertar a su pueblo. Mi amado hermano, para ello Dios había tomado al hijo de Saúl, es decir, a Jonatán. Dice en el versículo, y acompáñenme por favor al verso 1, nos dice la palabra: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición, eso es, al destacamento de los filisteos que está de aquel lado. Y dice ahí, no lo hizo saber a su padre. Nuevamente Saúl se había, diríamos, acoplado, se había ajustado a una nueva realidad, pero sin Dios. Mi amado hermano, los enemigos, así como lo hemos leído en el capítulo 13 de Israel, tenían ya años amargando al pueblo de Israel. Y Saúl estaba soliviantado, estaba tranquilo, nada lo alteraba, aun cuando los enemigos estaban en su propio territorio. Pasado de este asunto del sacrificio, nuevamente Saúl vuelve a una pasividad y no pone en práctica las demandas de Dios de tomar su liderazgo como rey y sacar de su nación a estos incircuncisos, como lo dice más adelante Jonatán. En el versículo acompáñenme por favor, versículo número 3, dice en ese texto del capítulo 14 de Samuel, que un sacerdote aparentemente es traído de su lugar para que se encuentre en el territorio donde se encontraban a la espera para proceder posteriormente a una posible guerra. Dice en el verso 3, y Ahías, ese era el nombre del sacerdote, y ahí viene la ascendencia de él, hijo de Aitón, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, el cual era sumo sacerdote, pero muerto a esa altura, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Mi amado hermano, mientras eso sucedía con Saúl, Jonatán por su parte no esperó 2 veces retardar más lo que él anhelaba en su corazón. ¿Y qué es lo que Jonatán anhelaba? Libertar a su pueblo de la opresión filistea. Ese ardor en su corazón le hace a él que por segunda oportunidad se levante ahora para atacar otra guarnición filistea, la cual ahora se había acogido en un lugar llamado Micmas. Era un lugar inicial donde Saúl había puesto su trono. Ahora nos dice en el versículo, y acompáñenme por favor, verso número 6, Jonatán le dice a su prácticamente ayudante de armas: ven, le dice, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, es decir, de estos hombres que no son o no forman parte del pueblo de Dios. Quizá haga algo Jehová
por nosotros. Y tiene una expresión muy particular y que llama la atención, en la cual se dice: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es decir, a Dios si no le mueve, o Dios no se hace ver por la cantidad de los ejércitos o por la minucia de los mismos. Para poder entender este pasaje de una manera un poquito más clara, acompáñenme a Zacarías, el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo número 4. Veamos ciertos antecedentes bíblicos. Libro de Zacarías, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Zacarías, capítulo número 4. ¿Dónde está Zacarías? Ajá. Entre Ageo y Malaquías, ¿sí? El penúltimo libro, diríamos así, del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo número 4, verso número 6. ¿Ya lo tiene? Entonces, dice ahí ese texto, respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni qué más, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿De qué cosa? De los ejércitos. Ahí se presentó Dios como el Dios de la guerra o el Dios de la batalla. Y una de las características de las cuales Dios se presenta para ir a la guerra o para ir a la batalla, la Biblia dice ahí que no es ni con ejército, es decir, ni con la multitud de los soldados, ni tampoco con el vigor o la fuerza que ellos pudieran, en este caso, ejercer en contra de un enemigo, sino que las batallas de Dios Él las libra con su espíritu. Con eso es suficiente para Dios. Yo sé que humanamente el hombre mira las desventajas que pudiera tener frente a un enemigo, sean estas de armamento, sean estas de personal o de tecnología, en un tiempo tan revolucionado como el actual, donde todo ahora es con un botón. Antes, para poder hacerle frente al enemigo, se lo hacía frente a frente, cara a cara. Ahora, si alguien está de pronto guardado en una bodega subterránea, aplasta un botón, sale un cohete y destruye al enemigo. Y ya está. Rápido, ¿verdad? Mi amado hermano, Dios se caracteriza por sus luchas, sus batallas, porque usted sabrá que cuando el pueblo de Dios tiene algo que confrontar, algo tiene que pelear, no pelea en sí mismo. Dios es el que pelea por nosotros. Si a este texto, del cual el Señor lo ha dicho, que no es ni con ejércitos ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, le añadimos lo que dice, y acompáñenme por favor al libro del Éxodo. Vayamos al segundo libro de la Biblia. Libro del Éxodo. Capítulo 14. Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 14. Si a ese texto le añadimos ¿qué nos declara el Señor? Jehová, ¿qué dice ahí? Peleará por vosotros, y por nuestra parte nosotros ¿cómo estaremos? Golpeando la rodilla la una contra la otra cuando vemos que la situación se pone dura y dice: uy, ¿qué va a pasar en todo esto? Me van a botar, me van a sacar de mi casa. No, el creyente confía que su Dios es el que pelea por él. Ahora, ¿qué hacemos en el momento de la dificultad para poder llegar a tener esa confianza, esa convicción? Oramos, ¿verdad? Y le creemos a su palabra. Amén. La palabra de Dios
Dios es la que a mí me ayuda a descansar, ¿sí?, en sus promesas, sabiendo que Él es el que está en el asunto y Él es quien va a responder por mí. Si a eso aún adicionalmente, sí, le acompaña el texto del libro de los Salmos, ayúdeme por favor con el Salmo capítulo 18. Mire lo que nos dice en el verso 29. Salmo capítulo 18, verso número 29. El salmista David, sí, conocía muy bien a Dios en medio de la batalla y por eso cantaba con esta seguridad. ¿Ya lo tiene? Salmo 18, 29, ¿qué dice? Contigo, ¿qué cosa? Ah, pero ojo, con Él. Cuando tú quieres luchar por tu propia fuerza, de seguro nada vas a lograr. Amén. ¿Cuánta gente ha querido por sí solo, por ejemplo, salir de las drogas? Y no pueden, ¿verdad? Quieren dejar el alcohol y no pueden. Sus luchas son esporádicas, momentáneas, y prontamente quebrantan su propia promesa y vuelven a recaer, vuelven a lo mismo. Pero cuando Dios está en el asunto, entonces, ¿qué dice la Biblia? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios, ¿sí? Ojo, ahí no dice saltaré, a veces se canta mal la alabanza. ¿Sí? No es saltar el muro a manera de pronto de brincar un obstáculo, no, es asaltaré los muros. ¿Sí? Es decir, que lo tomaré por sorpresa para atacar al enemigo. ¿Sí? Es como tratar de enrumbarse en una ciudad fortificada, ¿sí?, y librar ese obstáculo, vencerlo y conquistar a mis enemigos dentro de esa ciudad amurallada. Eso es asaltar, mi amado hermano. Pero todo eso cuando Dios está, ¿sí?, peleando tus batallas. Ahora, cuando volvemos, por favor, y acompáñenme nuevamente, ¿sí?, al texto original de estudio, primer libro de Samuel, capítulo número 14. Si vamos a ver ciertos antecedentes, voy a leer lo que a continuación viene del verso 10, pero voy a llegar hasta el versículo, ¿sí?, número 18, simplemente para ver ciertos antecedentes. Dice en el verso número 11, ahora recuerden, Saúl se encontraba en un lugar apoyado con 600 hombres. Estaban en Galaad, ¿sí?, en Gabaa, donde se había asilado Jonatán. ¿Sí? Micmas ya había sido tomado. Versículo número 11. Se mostraron pues, recuerden, Jonatán le había dicho a su paje de armas: vamos a enrumbarnos por los peñascos y vamos a llegar lo más cerca posible de los filisteos. Si los filisteos nos dicen al vernos, sí, espérense ahí, que nosotros vamos a ir donde ustedes están para poder, en ese sentido, saber qué los ha traído a este lugar. Sí, eso habría de ser una señal. ¿Para quién? Para Jonatán, en la cual él diría: Dios no nos los ha entregado, y es decir, no vamos a tener una buena guerra contra ellos. Pero si ellos nos responden a nosotros, suban, es decir, terminen de subir acá y díganos qué es lo que quieren, entonces sabremos que Dios está en el asunto y nuestros enemigos sí van a caer en nuestras manos. Ahora, aquí hay un asunto. Solamente eran ¿cuántos? Dos, Jonatán y el paje y su ayudante, el criado. Verso número 11. Ahora, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos le dijeron: he aquí los hebreos salen de las cavernas donde se habían, ¿qué cosa?, donde se habían escondido. ¿Y esto era falso o era cierto? Era cierto. Recordará usted que cuando los filisteos comenzaron a sitiar, ¿sí?, la ciudad, los israelitas, por temor, muchos huyeron, desertaban del ejército, y algunos se habían ido a esconder
en los peñascos de la tierra. Otros, si vieron que esto era muy poco que hacer, aún se pasaron al otro lado del río, sí, diríamos así, donde estaban las 2 tribus y media, mi amado hermano, y se fueron de la región. Los filisteos sabían muy bien que ellos infundían temor y miedo a los israelitas. Verso número 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber, ¿qué cosa? Una cosa. Es decir, vengan a nosotros y nosotros nos vamos a poner al tanto. Entonces, ¿qué sucedió? Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ahora, ¿cuántos iban a la batalla? 2. Mi amado, el padre de Jonatán, es decir, Saúl, se había quedado en su lugar en Gabaa. Había mandado a llamar ¿a quién? A un sacerdote. Sí, ya pasó el asunto de Samuel. Sí, había, luego de que Samuel ya se fue y se llevó a cabo, sí, en este caso el sacrificio, dice en el versículo número 3 que ahí se encontraba un sacerdote. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Léalo por favor. ¿Cómo se llamaba? Ahías. Y no solamente eso, mi amado hermano, en ese lugar, sí, estaba Saúl, sí, totalmente apaciguado para no ir a la guerra. Usted recordará las palabras ahora sí de que él le puso como pretexto a Samuel diciendo: porque tú no venías. ¿Cuál era la otra excusa más que le puso? Eran 3. ¿Qué le había dicho a Samuel? Porque tú no venías, porque el pueblo le desertaba. ¿Y qué más? Y los filisteos han venido hasta donde yo estoy y quiero hacer el sacrificio para ir prontamente ¿a qué cosa? A la batalla. Es que yo he tomado, sí, con mi mano, sí, el cuchillo y he sacrificado los holocaustos. Mi amado, pero luego del sacrificio, si tanto le urgía a Saúl ir a la guerra, luego de los sacrificios, la Biblia dice en el verso número 1, aconteció un día, es decir, que pasó tiempo y Saúl nunca salió a la guerra. Nunca salió a la guerra. Llevó a cabo, sí, el sacrificio, pero nunca salió a la guerra. Si es que acaso hubiéramos pensado, bueno, que se haga el sacrificio y entonces, bueno, ahí tiene ya una situación de peso, ahora sí puede ir a la guerra, pero no fue a la guerra, se quedó. Y Jonatán, por segunda oportunidad, al ver a su padre, sí, en un sueño, diríamos así, de retardo espiritual, dice: no, yo me paro en el nombre del Señor y voy a atacar a estos incircuncisos. Y él dice: si ellos me dicen sube, entonces significa que Dios me los ha entregado en mi mano. Si ellos dicen no, quédate ahí, nosotros bajamos a verte, entonces sabré que Dios no me los va a entregar en mi mano y Israel va a ser derrotado. Mi amado hermano, en medio de todo esto, Saúl mandó a llamar a un sacerdote llamado Ahías. Y para, diríamos, rematar el asunto, en el versículo número 18, me voy a adelantar unos cuantos versículos, Saúl le dice a Ahías, ¿qué cosa le dice? Trae el arca de Dios, porque el arca, dice ahí, de Dios estaba entonces, ¿dónde ya se encontraba el arca? Con los hijos de Israel. ¿Por qué dirá esto la palabra? ¿Cuántos recuerdan que el arca había sido robado? ¿Y por quién había sido robado? Por los filisteos. Sí, ¿en los tiempos de quién? Del sumo sacerdote Elí. Pero el arca, si bien es cierto, pasó algunos meses con los filisteos porque fue robada. Mi amado hermano, luego esa misma arca fue devuelta, sí, y fue devuelta, sí, con sacrificios de oro para que el Señor no, en este caso, no destruyera más a los filisteos. Mi amado, ¿qué había pasado hasta ese entonces con Saúl? Saúl había desobedecido y algo en su interior le decía
que todo lo que él había hecho, sí, le había alejado de su Dios y quería compensar su situación espiritual haciendo, mi amado hermano, cosas que a la verdad, sí, para Dios no tienen ningún tipo de validez cuando no se vive en obediencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Mucha gente, mi querido hermano, cuando está mal con Dios, cuando sabe que ha desobedecido a Dios, trata de buscar recursos alternos espirituales, entre comillas, sí, hago esta referencia, para tratar de estar bien con su Dios, aun cuando la conciencia le golpea diciendo, por más que hayas hoy día abierto la Biblia, por más que hoy día hayas ido a la iglesia, por más que hoy día te hayas puesto a orar, si no le has pedido perdón al Señor, o si no estás haciendo su voluntad, de nada te sirve todo lo que estás haciendo. Saúl, al ver que Samuel lo dejó, porque Samuel lo dejó. Recuerden que el profeta, ¿qué le había dicho en el capítulo 13? Locamente has hecho esto. ¿Sí? Locamente. Pero Samuel ya no se quedó con Saúl, se fue. Cuando se va Samuel, inmediatamente Saúl, para tratar de compensar la falta de ausencia de un profeta de Dios, manda a ver a quién. Eso es como tratar de decir, hermano, yo sé que estoy mal, pero igual, si por ahí tengo a alguien que siempre me está aconsejando de Dios, pero sigue en desobediencia. Yo no sé o no conozco por medio de la Escritura cuál era la condición de Ahías, pero algo era seguro. Ahías, al igual que la descendencia, que toda la descendencia de qué, en este caso del sumo sacerdote Elí, estaba desechada. Recuerde usted esto. Dios había desechado, sí, a la descendencia de este sumo sacerdote por la rebeldía de sus hijos y por la falta, sí, de reprensión de su padre, sí, del padre hacia los hijos. Y Dios, porque él no lo supo honrar, Dios lo desestimó aún hasta como sacerdote. Pero quiso, diríamos así, Saúl quiso soliviantar su conciencia y dijo, bueno, no está Samuel, pero por lo menos alguien de Dios está aquí, y manda a ver al sacerdote. Una vez que manda a ver al sacerdote, cuando ve que la situación se complica un poco más, dice, ahora no se queda conforme con el sacerdote, ahora manda a ver también él el arca. Ahora, ¿por qué causa mandó a ver el arca? Cuando leemos y vayamos nuevamente a Samuel capítulo 14, pero ahora en el versículo número 12, verso número 13, ya leímos el 12. Luego de que Jonatán se puso él mismo con Dios, sin una confirmación a su petición, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Y tras él, ¿quién subió? Su paje de armas, su ayudante. Y a los que caían delante de Jonatán, dice ahí, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Ahora recuerden, ¿cuánto armamento había en Israel? ¿Quiénes eran los únicos que tenían? Ahora, el ejército era de más de 330.000 soldados de los israelitas, de los cuales en el momento ya del ataque a Saúl solamente le habían quedado 600. Y en todo el ejército solamente tenían espadas el rey y su hijo. Y en ese momento de la confrontación, como Jonatán lleva un ayudante, ni siquiera él tenía las espadas, se las había dado a su paje de armas. Usted se ha visto, mi querido hermano, bueno, para aquellos que de pronto ven la sección deportiva en la televisión, han visto el juego de golf. Sí, eso que se pone una pelotita en el césped y un palito, un bastoncito con que se le pega. ¿Se han visto? ¿Verdad? Estos, por lo general, en este deporte, sí, unos son los que ejecutan en sí mismo el tiro, pero ellos tienen a alguien que les ayuda a llevar los palitos. Sí, van con un bolsito y ahí meten todos los palitos, ¿sí? Son de alguna medida. ¿Sí? Véanlo de la misma manera. Jonatán estaba delante y quien le llevaba en un bolsito la espada era, sí, ese mismo ayudante.
Ahora, ellos van prácticamente como araña trepados en medio de los riscos para subir hasta la guarnición filistea. Y dice en el versículo número 13 que Jonatán, a la hora de encontrarse con los filisteos, él los iba tumbando, no los podía matar, a lo mucho se debe herido de puños, ¿verdad? Se defendía a como dé lugar. Pero recuerden, ¿por qué se metió en esto Jonatán? Porque fue emocional y quiso decir, bueno, yo ahorita no estoy haciendo nada, voy a ir de pelea con los filisteos. No. Él tenía un celo de Dios para libertar a su pueblo de sus enemigos. Amén. Usted se acuerda de la clase anterior en la cual hicimos mucho énfasis diciendo, a veces es necesario tomar al toro por los cuernos. A veces Dios nos deja esperando, viendo que el toro viene delante, para ver si nos movemos o no nos movemos. Es decir, para ver si confiamos o no en su poder, en su salvación. Pero hay veces, hay ocasiones en que Dios nos manda y nos dice, ahí está el toro, ahora te metes y lo matas. Y ahí es más duro. Porque muchos dirán, bueno, si viene, pero ¿qué más me queda? Pero de que yo me vaya a meter donde está el peligro, eso es otra cosa. ¿Verdad? Es fácil, pregunto, ¿usted anda buscando ladrones? No, pero cuando se suben a veces en el colectivo gente mal encarada, a usted, ¿verdad? Como yo suelo decir, usted ahí se cristianiza y vuelve a recibir a Cristo. Porque está orando, está reprendiendo en el nombre de Jesús hasta que se va. Ahora, pero eso es algo ocasional. Otra cosa es que Dios te diga, ahora tú anda donde vive el delincuente y háblale de mi palabra. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó, mi amado hermano, a Jonatán. ¿Sí? Él fue a ver a sus enemigos. Y cuando fue, dice la Biblia, él, trepando con sus manos y sus pies, y tras él, dice el verso 13, su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, como él llevaba, ¿qué cosa? La espada de Jonatán, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. ¿Cuántos hombres mataron estos dos? 20. Como 20, dice ahí, como 20 hombres. Y esto dice en el espacio de una media yugada. ¿De qué cosa? Yugada de tierra. Ahora, ¿qué es una yugada de tierra? Bueno, este término, mi amado hermano, es prácticamente una medida. Sí, una medida. ¿A qué se refiere? Investigando nos dice que la yugada es la cantidad de tierra donde se juntan dos bueyes para el arado de un día. Pero ellos lo hicieron en media yugada. Versículo número 14 en la parte final, en el espacio, es decir, o en la medida de un medio, diríamos así, una media, ¿qué se podría decir? Una media hectárea. Que es la medida que puede recorrer un buey durante una media jornada de trabajo arando el terreno. Y amados, en ese espacio, por así decirlo, tan reducido, estos dos hombres logran matar de manera inicial a 20 soldados filisteos. Versículo número 14. Ahora recuerden, él va trepando en el risco. Aquellos que algo saben, con respecto a estrategia de guerra, sabrán muy bien que el que está arriba tiene mayores ventajas de aquel que se encuentra abajo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó aquí hasta cierto punto, cuando hubo el combate ya en el Cenepa. Mi amado hermano, en el versículo número 14 nos declara la Escritura, en la parte final, que lo hizo en la parte final en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo, ¿qué cosa? Pánico en el campamento. Es decir, ¿en qué campamento? En el campamento de los filisteos. Y hubo pánico en el campamento y por el campo. Recuerde que fue en ese territorio. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear
también ellos tuvieron pánico. Y la tierra, y aquí pasó algo sorprendente, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Sí? Es decir, que una confusión se apoderó de todo el lugar. Mi amado hermano, cuando Dios está en el asunto, ¿sí? Dios se encarga aún hasta de confundir, ¿sí? a nuestros enemigos o a los que nos desean el mal. ¿Sabe por qué cosa? Por un texto bíblico que usted y yo conocemos muy bien, ¿sí? del cual hoy se lo recuerdo. Porque todas las cosas para los que esperamos en el Señor nos ayudan para bien. ¿Sí? Todas las cosas. Pero recuerda, para los que esperamos en el Señor, si tú esperas realmente que Dios haga de lo suyo en tu vida, entonces sea que te estén haciendo daño, igual va a terminar obrando para bien. Y si te están haciendo bien, pues gloria a Dios, hay doble bendición en ello. Mi amado, dice la Biblia que durante esta situación Dios hizo temblar la tierra. Y de hecho, esa acción de parte de Dios debió haber traído más confusión, dentro de esta situación, de este primer ataque que dos hombres estaban llevando a cabo, Jonatán y su paje de armas. Lea por favor el versículo número 16. Ahora mire, en el verso número 16 menciona que Saúl, el cual estaba en Gabá, que también era una cumbre, debió haber visto la otra cumbre que estaba en Micmas. Y desde ese lugar, recuerde que un temblor, ¿sí? grande había también, ¿sí? removido todo el territorio. Y de lejos, dice la Escritura, él veía cómo la multitud estaba turbada. Y para muestra un botón, mi gente solamente, usted conoce esta anécdota, ¿sí? Hace como un par de años, ¿sí? hubo aquí en nuestra ciudad, ¿sí? un temblor no tan fuerte, pero hubo un temblor. Ahora, ¿cómo quiero tomar esta ilustración con el pasaje? Antes de que el temblor se lleve a cabo, nosotros antes recogíamos a los niños, ¿sí? sobre todo del bloque 9 y del bloque 10. Al inicio lo hacíamos hasta que los muchachos pudieran por sí mismos caminar a la iglesia. Pero al parecer la facilidad o la comodidad que se le brindaba a las criaturas en ese entonces, ¿sí? muchos padres estaban hasta cierto punto pesados, estaban hasta con desprecios, y a veces nos decían, no, mi hijo no va, venga mañana. Bueno, uno de estos días, mi querido hermano, salimos a recoger a los niños y nos pusimos a golpear puertas, ¿sí? y haciendo la típica invitación que hacíamos por mucho más de un año, porque esa labor la hicimos por un tiempo, ¿sí? de casi como 2 años. Mi amado hermano, y en uno de esos llamados, muchas de las mamitas no mandaron a sus hijos, ¿sí? golpeados, y Dios les bendiga, los niños para subirlos al carro, no va a ir, ven mañana. Así nos pasó siquiera con unos 5 o 6 hogares, en la misma cuadra donde fuimos. Pero oh sorpresa, ya casi al retorno la tierra tiembla. Y de un temblorcito medio fuerte. Mi amado hermano, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, salieron toditas las mamitas y dijeron, va hermano, llévese a mi hijo, llévese, vaya. Toditos fueron a la iglesia. Les dio miedo. Les dio temor, terror, ¿sí? por esta situación, ¿sí? del sismo. Mi amado hermano, de alguna manera, Dios utilizó, ¿sí? un movimiento telúrico, ¿sí? un temblor, para que traiga terror y miedo, ¿sí? al ejército filisteo. Pero los que no estaban atemorizados en todo esto, ¿quiénes eran? Ni Jonatán, ni su paje de armas. Porque ellos sabían que era Dios el que estaba comenzando a pelear por ellos en esa batalla. Mi amado hermano, acompáñeme brevemente a la carta de Samuel, pero en el capítulo 17, más adelante. Capítulo 17 del primer libro de Samuel.
aquí hay algo importante que nos declara verso 47. Mira lo que nos dice ese texto. Algo que a futuro, sí, otro hombre de Dios, en ese sentido, en esa oportunidad era un jovenzuelo, también logró ver como vio Jonathan. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dijo David antes de ser rey? Cuando iba o estaba casi como que a punto de consagrarse por matar a un gran gigante, a Goliat. ¿Qué dijo el verso 47? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará. ¿En dónde? Él te los entregará en tu mano. Ahora, ese texto, añadiendo muchos otros que dijo David, si usted puede ver cómo era Jonathan y cómo era David, usted va a sacar un denominador común. Ambos le creían a Dios. Ambos confiaban en Dios. Es decir, que cuando luego, si más adelante, en los estudios que haremos posteriormente, usted podrá ver cómo en esa búsqueda ambos, Jonathan y David, tienen una afinidad espiritual tremenda. ¿Sí? Tanto así que hacen un pacto entre ellos y poniendo a Dios por testigo de que nada ni nadie rompería ese vínculo. Ni aún el propio padre de Jonathan, el rey Saúl. Mi amado hermano, y eso sí, se logra solamente, ese tipo de amistades se logra cuando hay un mismo sentir, sí, entre el uno y el otro, pero con un solo denominador común: Dios de por medio. Mi amado hermano, cuando vamos nuevamente en el capítulo 14 del libro de Samuel, versículo número 16, los vigías, o lo que es igual como centinelas o atalayas de Saúl, vieron desde Gabaá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro. Y era, ¿qué cosa dice la Biblia? Desechada, es decir, era muerta. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora, mire qué situación, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Ahora yo pregunto, Saúl está bien sentado, por así decirlo, en su trono, bien seguro, por así decirlo también, con 600 hombres que supuestamente iban a la guerra. Dos, está habiendo una consternación, ¿sí?, en la región, ¿sí?, de Micmas, donde ellos están comprobando, y aún los centinelas, los vigías, los mensajeros del rey, que le están dando a conocer todos los acontecimientos, le dicen: hay muerte en el campamento, en la guarnición filistea. Y él, mi amado hermano, en esa situación, en vez de decirle a los 600, cojan sí lo que deban de coger, piedras, palos, porque espada no había, y vayamos a la guerra, metámonos de cabeza en esto, porque algo está pasando. Ellos dicen: a ver, un ratito, vamos a sacar ahorita, si vamos a hacer un censo, vamos a ver quién falta. Mi amado hermano, a veces así somos también nosotros. Cuando hay que pelear, nos ponemos analíticos. Cuando hay que actuar, nos ponemos con cosas que a la verdad son innecesarias. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de Eclesiastés. Vamos a corroborar esta situación bajo un precedente, capítulo 3. ¿Se lo tiene? Leo el verso 1
y me salto al versículo número 8. De ahí, del verso 2 al verso 7, todo tiene una misma similitud, solamente cambian los sucesos. Leo el verso 1 del capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su, es decir, tiene su hora de partir, tiene su hora de morir, es lo que está diciendo. Verso número 8. ¿Hay tiempo para qué cosa dice la Biblia? ¿Para qué cosa hay tiempo? Es decir, que hay tiempo para abrazar, para besar, hay tiempo para dar cariño, hay tiempo para amar, pero también hay tiempo para ¿qué dice? Tiempo. Y cuando dice de aborrecer, no se refiere que debemos de reñir, sino que hay tiempo donde también a veces en el corazón del hombre cristiano, de la mujer creyente, hay un tiempo donde se debe de aborrecer no al hermano y al prójimo, sino al pecado de esa persona. Amén. Verso número 8. Tiempo de aborrecer, pero también hay tiempo, y dice la Biblia, ¿de qué cosa? Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Ellos, hablando de Saúl, no estaban en un tiempo de paz. Ellos estaban en un tiempo de guerra. Y cuando hay guerra, debe de haber, mi amado hermano, pelea. Cuando hay tiempo, por ejemplo, en la iglesia aquí, de convocar para prepararse, a prepararse. Por lo general, el tiempo invernal es un tiempo precioso para capacitarse, para llenarse, hasta que el clima se estabilice y nos dé nuestro Dios las facilidades para poder salir a predicar. Mire que aún Jesús así también lo anunció. El día se ha hecho para trabajar, porque vendrá también un tiempo donde ya no se podrá trabajar. Mi amado hermano, pero cuando hay tiempo de salir a predicar, entonces la iglesia debe de volcarse. Pero hay quienes en el tiempo de la evangelización se ponen a buscar su propio trabajo. Imagínese que su esposa tome el tiempo de la cocina para lavar la ropa. Yo le pregunto, si usted llega, ¿cuántos van a su casa a comer el almuerzo? Los que tienen esa oportunidad. Imaginémonos que usted sale del trabajo y va corriendo a la casa. Se sienta a veces y dice, hija, sírvame rapidito que me tengo que volver a ir. Y su esposa le dice, uy, qué pena, pero hoy el tiempo del almuerzo, lo mejor lo dediqué a lavar la ropa. ¿Y qué le servirá? Un pantalón ahí bien arrugado. Ahí está. Usted le va a reclamar, es decir, eso lo hubieras dejado para... es decir, que para otro tiempo. ¿Verdad que todo tiene su tiempo? ¿Sí? Mi amado hermano, la Escritura nos revela esta condición con Saúl. En Primera de Samuel capítulo 14, recuérdelo. Primera de Samuel capítulo 14, versículo número 17. En ese momento, ¿qué es lo que quiere indagar el rey? Él quiere saber quién ha ido a provocar a los filisteos. ¿Quién ha ido a alterar, por así decirlo, la paz? Porque él en ese momento estaba tranquilo nuevamente. Recuerda que para ese entonces ya Saúl, ¿cuántos años tenía reinando? ¿Cuántos? Seguro, está adivinando. Venga rapidito conmigo a la Biblia. Versículo número 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió ahí a ¿cuántos soldados? A 3,000, ¿verdad? ¿Cuántos años habían pasado ya? 2. ¿Los enemigos los tenían o no los tenían del pescuezo a los israelitas? Sí, hasta impuestos les cobraban para ir a afilar un cuchillo. Mi amado hermano, pero él no quería saber nada de la guerra. Pero eso sí, el hecho de que tú no quieras saber de peleas o batallas espirituales, igual una guerra siempre va a alcanzar tu vida. Siempre va a traer daños. Quieras o no quieras meterte en la guerra. Satanás, como muchos de pronto pudieran llegar a pensar,
muchos suelen decir, sí, yo con él ni me meto para que él no se meta conmigo. Digo, no te preocupes, así tú no te metas con él a la larga sí se va a meter contigo. Mi amado hermano, ¿cómo lo hace? Bueno, con tu hogar. Toma la vida de tus hijos, toma la vida de tu esposo, toma la vida de tu cónyuge, de tu pareja, y te destruye, te consume, te mete cuentos, te mete calumnia, te mete enfermedad. Él, mi amado hermano, es especialista en hacer la guerra. El problema es, ¿tú estás dispuesto a pelear esa guerra en el nombre de Jesús? Recuerda que aún en el Nuevo Testamento el Señor nos ha declarado de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, que quieras o no, hay una batalla que todo creyente tiene que pelear. Hay muchos que se acobardan frente a las batallas espirituales. ¿Por qué? Porque esas batallas no se ganan con fuerza, como le decía el Señor, ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Mi amado, la Escritura nos narra que ahora en el verso 18, luego de que pasa revista, ahí recién se entera, que le falta ¿quién? Su hijo y su paje de armas. Verso 18, dice el Señor, versículo número 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahora, aquí hay un asunto importante. Yo le había mencionado al inicio que Saúl había comenzado a hacer cosas para tratar de soliviantar o de aplacar el estado espiritual. Lo primero que mandó a hacer después de que ya se fue Samuel, mandó a ver a un sacerdote. 2, luego ¿qué mandó a ver? El arca. Y para complementar el asunto, había proclamado un ayuno. ¿Dónde está esto? En el versículo, acompáñenme por favor, número 24, me adelanto un poquito. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. ¿Cuándo? Aquel día. Es decir, ¿qué día? El día de ese terremoto, de ese temblor, el día en que comenzó la consternación. ¿En dónde? En Micmas. Había, dice ahí, puesto en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado nada. O sea que muerto de hambre fue a pelear. Había proclamado un ayuno. Mi amado hermano, pero pregunto, ¿de qué le servía a Saúl haber mandado a ver a un sacerdote? ¿De qué le servía a Saúl haber mandado a traer el arca de Dios como que si fuese un amuleto? ¿Se acuerda usted también la guerra que hubo, la primera? También la mandaron a ver como un amuleto y el pueblo gritó, el pueblo prácticamente dio gritos de alegría y los filisteos dijeron, uy, ¿qué es lo que está pasando? Pero igual terminó Dios dejándolos abandonados y se robaron el arca. Y ahora, para complementar, Saúl había dictado un ayuno en tiempo de guerra. Mi amado, no importa lo que se haga como rituales cristianos o una liturgia cristiana, si el corazón no está aprobado por Dios. Y eso sí lo declara la Biblia, y tomo como referencia lo que dice el primer libro de Samuel, el capítulo 15, más adelante, en el verso número 22, luego de que Dios le da la última oportunidad a Saúl para que reivindique, pero le vuelve a fallar. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Mire, Dios le vuelve a decir por el profeta lo siguiente. Y Samuel dijo, ¿a quién? A Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en qué más, y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras
de Jehová. Pregunto yo, ¿y de qué te sirve traer el diezmo, traer la ofrenda, sí, venir a predicar, venir a los cultos, leer la Biblia, venir a los ayunos? ¿De qué servirá si tu vida no está ordenada como Dios la quiere? ¿De qué servirá? Dice adicionalmente en ese mismo verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, no con esto minimizo lo que se debe de hacer en una liturgia cristiana, pero lo que quiero resaltar es que si tú a tu liturgia cristiana, entiéndase el término litúrgico como los rituales que solemos hacer como cristianos evangélicos, le adornas con una obediencia a tu Dios conforme Dios lo demanda en la palabra, entonces lo que haces para Dios va a ser recibido, como lo leíamos en el libro del Éxodo, como un sacrificio de olor fragante. De lo contrario, todo lo que, sí, diríamos a manera de fachada, se podría ver en tu vida, para Dios, mi amado hermano, no le vas a mover ni un solo dedo, ¿sí?, en cuanto a la gratitud que Él debe de tener contigo, porque Él verá en tu vida la desobediencia, ¿sí?, antes de lo que tú le puedas rendir a Él, como ayuno, como lectura, como oración, como vigilia, de nada decir. Si la vigilia va acompañada con obediencia, perfecto. Si tu ayuno va, sí, adornado con obediencia, aplausos. Si tu venir a congregarte, sí, va acompañado con obediencia, se nos sacamos el sombrero, porque de esos sacrificios Dios se agrada. No de las apariencias. ¿De qué servirá, mi amado hermano, si que te sepas todos los versículos bíblicos, si nunca los compartes allá afuera con tu prójimo que está sediento de que alguien vaya y le haga saber la palabra de gracia y de bendición que Dios nos demanda que la compartamos? ¿De qué servirá? ¿De qué servirá llenarte a ti mismo, sí, y nunca vaciar de lo que Dios ha puesto en tu vida para aquellos que están muertos de sed allá afuera? Y hay gente allá afuera que está sedienta de la palabra de Dios, no solamente de agua o de un pan. Mi amado hermano, el Señor advirtió constantemente a Saúl de que lo que estaba haciendo no era su voluntad. En el versículo número 18, Saúl le dice al sacerdote: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, ¿qué sucedió, mi hermano? En ese momento, yo pregunto, ¿Dios necesitaba el arca para ganar esa victoria? ¿Sí, para ganar esa batalla? No. ¿Dios necesitaba al rey? No. Dios se estaba moviendo porque uno de entre todos le comenzó a creer. Uno. Así como por uno puede haber mucha maldición, por uno también puede haber mucha bendición. Amén. Mi amado, todo dependerá con qué fe nos acercamos a Dios. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, es decir, mientras él ponía su fe en el arca o en el sacerdote o en su propia estrategia para obtener la victoria, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, ¿qué pasaba? Aumentaba. ¿Sí? Eso es como tratar de decir: mira, aquí está la inyección que casi que te va a quitar el dolor, y de pronto cuando ya se le estás poniendo, el paciente grita y dice: me duele más. Y usted dirá: entonces lo que le estoy poniendo no sirve. Mi amado, los remedios que el hombre establece para poder buscar, ¿sí?, sus propias conquistas son nada delante del poder de Dios. Mi amado, Saúl ahora veía que en el campamento filisteo iba creciendo la angustia. Y dice ahí en el verso número 19: entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano.
Mire, es decir, cuidado, ya no traigas el arca. Había un precedente con los filisteos, ¿se acuerdan? Que robaron el arca. Detén tu mano. Algo en el interior de Saúl, sí, mi amado hermano, sí, sufrió un trastorno interno y dijo, algo hay en esto. No es el sacerdote, no es el arca, algo está pasando. Pero eso sí, para poder ver lo que está pasando o para poder ver la gloria de Dios, hay que estar en medio de la batalla. Amén. Si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, tienes que meterte en la guerra. Los espectadores de la guerra no pueden, mi amado hermano, saborear los milagros, ¿sí?, del poder de Dios. Para poder nadar hay que meterse en el agua y no estar fuera y decir, ay, qué lindo como nada. Hay que meterse, hay que mojarse para poder decir, el agua está fría, o está tibia, o está caliente. Los creyentes tienen que ser comprometidos con su Dios para que puedan ver las grandezas de su Dios. Mientras Saúl era un espectador de todo lo que pasaba en la guarnición, sí, Jonatán estaba con un solo amigo, dando muerte, sí, diríamos así, pescando a río revuelto dentro de la guarnición filistea. Mi amado hermano, mientras lo consideraba Saúl, Jonatán estaba de lleno en la batalla. Versículo número 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Por fin, ya era hora. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Ahora, ¿quién confundió las mentes de estos hombres? Fue el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta consternación, este temblor que hubo, sí, a mi amado hermano, a muchos uniformados los ha de haber cogido, sí, sin el uniforme, diría yo. Y a otros, sí, en sus puestos de combate. Pero el rato de la hora, cada quien se turbó en su mente, mi amado hermano, porque Dios tiene poder para turbar la mente del hombre. Si no, mire lo que dice la Biblia y acompáñeme al libro de Daniel. En el libro del profeta Daniel, capítulo número 4. Libro de Daniel, capítulo número 4. ¿Ya lo tiene? En el verso 2 se está hablando aquí de un hombre, un rey llamado Nabucodonosor. Verso 2 lo leo. Él declara lo siguiente: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, y me encanta porque él dice, ¿ha hecho con quién? Conmigo. Ahora, no voy a leer todo, solo ciertas partes. Sí, Dios le había advertido a este rey que moderara su corazón para que no se vanagloríe de la grandeza que ese Dios le había dado a este hombre mortal. El levantar un imperio, sí, de sobremanera grande entre todos los confines de la tierra. Mas sin embargo, como la mente es frágil, sí, y el corazón del hombre engañoso, luego de un año de la advertencia que Dios le da, mi amado hermano, el rey se olvida de las palabras que le habían sido anunciadas y cae penosamente, sí, en la vanagloria. Veamos qué le sucedió. En el capítulo número 4, avanzo un poquito más. En el verso número
29, desde el 28 si gusta leer. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿a quién? Me imagino a todo el séquito real. ¿Qué dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Y con qué la hizo? Dice él. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, como cuando muchos dicen en la casa, si yo soy el que tengo la refrigeradora llena, yo te compré la casa, yo te di la ropa, él lo hizo todo. ¿Ah? ¿Verdad que así decimos? Nadie me ha contado nada, por si acaso. Sí, no voy a pensar que por ahí me vinieron con el chisme. Pero así es el corazón del hombre, ¿verdad? Como que si todo lo hemos hecho nosotros. Mi amado hermano, así mismo lo dijo Nabucodonosor. Y en el verso 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán, eso es 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Qué pasó en el verso 33? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las, dice ahí, como las de las aves. Lo enloqueció. Usted se ha visto esos loquitos que a veces andan, sí, por las calles con el pelo largo, hecho cacho, tieso, sí, por ahí con un medio taparrabo, sí, y con un perfume de esos buenos, ¿verdad? De la misma manera quedó el rey Nabucodonosor. Dios tiene poder para entorpecer la sabiduría de los sabios, y eso fue lo que hizo con el ejército filisteo. Mi amado hermano, para concluir, dice el versículo número 20 del capítulo 14, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron a este lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. ¿Qué hará Saúl ya en medio de esa batalla? ¿Cómo reaccionará frente a esta situación? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor ha hablado a tu vida a través de este mensaje, ríndele una fuerte aplauso a ese Dios de gracia y misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos, mi Dios, por esta misericordia que haces en medio de tu pueblo. Misericordia porque tu palabra y tu presencia, Señor amado, es compartida en medio de este pueblo que es, oh Dios, Padre, al igual que yo, de labios inmundos. Solo tu gracia y tu misericordia es la que nos limpia, es la que nos emblanquece, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús.